1982, Buenos Aires, Argentina. La historia comienza en el corazón de San Isidro, un barrio de lujo a solo 30 minutos del icónico Obelisco de Buenos Aires. Un lugar donde la riqueza escondía secretos oscuros. En una casa de paredes blancas y ventanas impecables, los Puccio aparentaban ser la familia perfecta. Pero detrás de esa fachada, un horror inimaginable aguardaba. Una crueldad que nadie en este exclusivo vecindario podía siquiera sospechar. Arquímedes Puccio y Epifanía Calvo eran el núcleo de esta familia. Se conocieron en el año 1957 en un café del centro de Buenos Aires, cuando Arquímedes, quien tenía 28 años, trabajaba como contador para el gobierno. Epifanía, una maestra de 25 años, quedó fascinada por su aspecto elegante. Se casaron en el año 1959, proyectando una vida de estabilidad. Arquímedes ocultaba su pasado como agente de inteligencia durante la dictadura y Epifanía era vista como una madre abnegada, siempre organizando eventos sociales para mantener las apariencias. Los hijos de los Puccio completaban la imagen de perfección. Alejandro, el mayor, era un joven atractivo, de cabello castaño y ojos claros, un rugbista talentoso que jugaba en el Club Atlético San Isidro. Su carisma lo hacía querido por todos, pero bajo esa fachada sociable había un frío calculador. Silvia era una estudiante de psicología, reservada y de sonrisa tímida, una chica tranquila que evitaba asistir a fiestas. Daniel, conocido como Maguila, era más bajo y robusto, un comerciante que mostraba una fachada de ambición, pero con una crueldad oculta. Guillermo era el más callado, un estudiante de arquitectura con mirada esquiva, percibido como distante. Y Adriana, la menor, de rostro angelical y cabello rubio, era una violinista talentosa que parecía ajena a todo, pero siempre presente en las reuniones familiares. La fachada de los Puccio era impecable. Asistían a misa los domingos, organizaban cenas elegantes y sus hijos destacaban en sus círculos sociales. Los vecinos los veían como un modelo a seguir, una familia que encarnaba el sueño argentino de éxito y unión. Pero en las entrañas de su casa, un plan macabro comenzaba a tomar forma. En el año 1982, Ricardo Manoukian, un empresario de 24 años, se convirtió en la primera víctima. Ricardo era amigo de Alejandro desde la adolescencia y dirigía una tienda de ropa en Palermo. Fue secuestrado tras recibir un golpe seco en la cabeza que lo dejó inconsciente mientras salía de un bar con Alejandro, quien lo convenció para asistir a una falsa reunión. Lo llevaron al sótano de los Puccio, donde pasó días encadenado, suplicando por su vida. Arquímedes exigió $250,000 a su familia, y aunque pagaron, Ricardo fue asesinado de un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado meses después en un sitio abandonado. En el año 1983, la pesadilla continuó con Eduardo Aulet, un ingeniero de 25 años que jugaba rugby con Alejandro en el Club Atlético San Isidro. Eduardo veía a los Puccio como su segunda familia, confiando ciegamente en ellos. Pero esa confianza se convirtió en su condena cuando, al salir de su trabajo, fue emboscado y arrastrado al sótano de los Puccio, donde el aire
era denso y húmedo. Arquímedes pidió $150,000 y la familia de Eduardo pagó con la esperanza de salvarlo. Pero los Puccio no tenían piedad. Un disparo al corazón acabó con su vida y su cuerpo fue arrojado al río, perdido en las aguas oscuras. El tercer crimen ocurrió en el año 1984 y esta vez la víctima fue Emilio Naum, un empresario textil de 40 años cuya única culpa fue su riqueza. Emilio no tenía vínculo directo con los Puccio, pero eso no lo salvó de convertirse en su objetivo. Fue secuestrado mientras conducía hacia su fábrica, interceptado por un vehículo, pero se resistió con todas sus fuerzas, gritando por ayuda en una calle desierta. En un forcejeo desesperado, Arquímedes lo mató a sangre fría de un disparo en plena calle, sin siquiera llevarlo al sótano. No hubo rescate, solo un cadáver que marcó el principio del fin para los Puccio, mientras la policía comenzaba a cerrar el cerco. El último secuestro fue en 1985 y la víctima fue Nélida Bolini de Prado, una empresaria de 58 años que paseaba tranquilamente por San Isidro. Nélida fue capturada con violencia, la sujetaron con fuerza y la durmieron con un paño empapado de cloroformo. Luego, la encerraron en el sótano de los Puccio, donde pasó un mes encadenada, sobreviviendo con sobras en una oscuridad asfixiante. Arquímedes exigió $100,000 por su rescate, pero el 23 de agosto de 1985, un operativo irrumpió en la casa, encontrando a Nélida viva de milagro, junto a pruebas que no dejaban dudas. Armas, cuerdas y un cuaderno con los detalles de cada crimen. El método de los Puccio era tan calculado como escalofriante. Arquímedes era el cerebro detrás de cada operación. Seleccionaba a las víctimas, planeaba los secuestros con precisión militar, negociaba los rescates con una voz fría y decidía quién vivía o moría. Alejandro era el anzuelo y ejecutor principal. Usaba su carisma para atraer a las víctimas, muchas de ellas sus propios amigos, y participaba en los asesinatos sin dudarlo. Daniel, alias Maguila, era el músculo. Se encargaba de someter a las víctimas con fuerza bruta y de deshacerse de los cuerpos, arrojándolos al río o dejándolos en terrenos abandonados. Silvia, Guillermo y Adriana, aunque no se les probó participación directa, jugaban un papel pasivo pero crucial. Mantenían la fachada de normalidad, asistiendo a eventos sociales, tocando el violín o yendo a la universidad, mientras el sótano de su casa era una prisión. Pero, ¿sabían realmente lo que ocurría? Algunos investigadores creen que era imposible no escuchar los gritos o notar las idas y venidas de Arquímedes, sugiriendo que, al menos, sospechaban del horror. Testimonios de vecinos revelaron que Silvia, en particular, parecía más retraída en los días posteriores a los secuestros, como si cargara un peso invisible, mientras que Adriana, durante el juicio, confesó haber escuchado ruidos extraños, pero los atribuyó a ratas, una explicación que muchos consideran una excusa para evadir la verdad. Epifanía, por su parte, cocinaba y limpiaba, ignorando o fingiendo ignorar los lamentos que subían desde el sótano, una indiferencia que muchos consideran tan perturbadora como los crímenes mismos. Pero, ¿qué fue lo que llevó a los Puccio a cometer estos actos de crueldad que helaban la sangre? Arquímedes Puccio, con su pasado como agente de inteligencia durante la dictadura argentina, había desarrollado una frialdad clínica hacia la vida humana. Su experiencia en operaciones clandestinas
lo convirtió en un hombre que veía a las personas como herramientas, no como seres vivos. Psicólogos que analizaron el caso lo describieron como un psicópata clásico, manipulador, carente de empatía y obsesionado con el control. Para él, los secuestros eran un negocio, una forma de mantener el estatus económico que tanto le importaba aparentar en San Isidro. Epifanía, aunque no participó directamente, mostraba una pasividad inquietante. Algunos expertos sugieren que sufría de una sumisión patológica hacia Arquímedes, incapaz de cuestionar sus actos, incluso cuando sabía del horror que ocurría en su sótano. Esta indiferencia rayaba en lo inhumano, transformándola en una figura casi cómplice del terror. Alejandro Puccio, el hijo mayor, era un caso aún más perturbador. Alejandro era carismático, atractivo y con una sonrisa que generaba confianza, pero detrás de esa fachada había un vacío emocional profundo. Psicólogos apuntan a que Alejandro creció bajo la sombra autoritaria de Arquímedes, quien lo moldeó para ser su ejecutor. Su motivación para participar en los crímenes, especialmente con las primeras víctimas como Ricardo Manukyan y Eduardo Aulet, era una mezcla de obediencia ciega hacia su padre y un deseo de probar su valía. Ricardo y Eduardo eran sus amigos, personas que confiaban en él ciegamente, pero Alejandro los traicionó sin dudarlo, usándolos como carnada para cumplir las órdenes de Arquímedes. Expertos creen que Alejandro reprimía cualquier atisbo de culpa, canalizando su energía en el rugby y en mantener la fachada de hijo ejemplar, lo que lo hacía aún más aterrador. Daniel, alias Maguila, tenía un perfil psicológico igual de oscuro. Mostraba una agresividad contenida que canalizaba en los crímenes. Psicólogos lo describen como un sociópata impulsivo, con una necesidad de dominación que encontraba satisfacción al someter a las víctimas. Su crueldad no era solo obediencia hacia Arquímedes, sino un placer sádico que lo hacía especialmente peligroso. Silvia, por otro lado, era un enigma. Su naturaleza reservada y su aparente desconexión emocional sugieren un posible trastorno de personalidad evitativa. Algunos expertos creen que sabía más de lo que admitió, pero su pasividad podría ser un mecanismo de defensa para no enfrentarse a la realidad. Durante el juicio, algunos psicólogos señalaron que su retraimiento podría ser una forma de disociación, una barrera mental para no procesar la magnitud de los horrores que ocurrían bajo su techo. Guillermo mostraba signos de ansiedad y retraimiento, lo que podría explicar su distancia emocional. Los psicólogos creen que, aunque probablemente sospechaba algo, su miedo a Arquímedes lo mantuvo en silencio, y hay teorías de que su constante aislamiento era un intento de escapar mentalmente de la realidad de su familia. Adriana, la menor, a sus 18 años, era la más joven y parecía vivir en un mundo propio, con un perfil más ingenuo. Pero algunos piensan que su aparente inocencia era una fachada para protegerse del horror que la rodeaba. Durante el juicio, su insistencia en que los ruidos eran ratas fue interpretada por algunos como una negación deliberada, un mecanismo infantil para no enfrentar la verdad. El fin de los Puccio llegó gracias a su última víctima, Nélida Bolini de Prado. Tras un mes de cautiverio, la familia de Nélida colaboró con la policía para tender una trampa. Los investigadores rastrearon las comunicaciones de Arquímedes y descubrieron que el dinero del rescate debía entregarse cerca de San Isidro.
Durante una de las llamadas, la policía identificó un ruido distintivo de fondo, el sonido de un tren que pasaba cerca de la casa de los Puccio, una pista que los llevó directamente a la dirección en San Isidro. Además, un vecino había reportado movimientos sospechosos en la casa, lo que reforzó las sospechas. El 23 de agosto de 1985, un operativo irrumpió en la casa de los Puccio. Lo que encontraron fue escalofriante. Nélida, demacrada y encadenada, apenas podía hablar, rodeada de armas, cuerdas y un cuaderno donde Arquímedes anotaba cada detalle de los secuestros. La fachada perfecta de los Puccio se derrumbó esa noche y el horror que habían ocultado durante años quedó expuesto ante el mundo. Cuando los Puccio llegaron a la cárcel, los lazos que los unían se desmoronaron por completo. Arquímedes, condenado a cadena perpetua, fue enviado a la prisión de Sierra Chica, donde mantuvo su actitud fría y controladora, incluso intentando manipular a otros reclusos. Fue liberado en 2008 bajo arresto domiciliario debido a su edad y salud, y se mudó a una pequeña casa en La Plata, donde vivió solo, alejado de Epifanía, quien nunca lo acompañó. Murió en el año 2013 a los 84 años de un paro cardíaco, sin mostrar arrepentimiento. Alejandro, también condenado a cadena perpetua y encarcelado en el mismo lugar, sufrió un cambio drástico. El carismático rugbista se quebró bajo el peso de la culpa y el aislamiento, cayendo en una depresión severa. En el 2008, tras 23 años en prisión, Alejandro murió de neumonía a los 53 años. Un final solitario para el hombre que alguna vez fue el orgullo de San Isidro. Daniel, quien había escapado antes del juicio, huyó a Brasil y nunca fue capturado, dejando un vacío en la justicia que aún hoy genera especulaciones. Epifanía, Silvia, Guillermo y Adriana fueron absueltos por falta de pruebas directas, aunque muchos creen que sabían más de lo que admitieron. La casa de los Puccio en San Isidro fue vendida, pero sigue siendo un lugar de morbo. Los nuevos dueños aseguran que aún se escuchan ecos de lamentos en el sótano. En la actualidad, el caso de los Puccio sigue fascinando y aterrorizando. Su historia inspiró la película argentina El Clan, dirigida por Pablo Trapero, que retrata los crímenes con crudeza y fue aclamada internacionalmente. También se adaptó en una miniserie titulada Historia de un clan, que explora las dinámicas familiares de los Puccio con un enfoque más psicológico. Ambas producciones manteniendo viva la memoria de estos crímenes. Silvia, actualmente de 68 años, vive en Buenos Aires y trabaja como terapeuta. Nunca se casó y lleva una vida solitaria, completamente alejada de su familia, con la que no mantiene contacto alguno. Adriana, de 61 años, también reside en Buenos Aires. Se casó en los 90 y tiene un hijo, pero evita hablar de su pasado. Guillermo, de 63 años, se mudó a España en los 90, donde trabaja como arquitecto. Se casó y tiene 2 hijas, pero mantiene un perfil bajo para evitar ser reconocido. Daniel, alias Maguila, permanece prófugo. Algunos dicen que fue visto en Brasil en 2015 y hay rumores de que en 2017 envió una carta anónima a su hermana Silvia, pero nunca se confirmó. La comunidad de San Isidro, al descubrir la verdad sobre los Puccio, quedó sumida en un horror absoluto. Sus vecinos, que eran considerados un modelo a seguir, eran en realidad
unos monstruos. El shock fue tan profundo que algunos se mudaron inmediatamente después de los crímenes, y el barrio, marcado por los asesinatos, nunca volvió a ser el mismo. El legado de los Puccio es un recordatorio escalofriante de cómo la maldad puede esconderse tras una fachada perfecta, y hasta el día de hoy, su historia sigue siendo un eco de terror que resuena en las calles de San Isidro. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más misterios oscuros en Weirdo TV. Nos vemos en el próximo video.